escucharlos vieron que traía más de 200 diapositivas, creo que pusimos como 15, la verdad es un honor estar con usted. Gracias, maestro. Vamos a continuar con la ponencia magistral. La verdad es que estamos llenos de pura gente brillante. Nos acompaña desde Israel el doctor Amir Kershenovich. Me pasaron su currículum, la verdad es que fueron más de 30 cuartillas de todo lo que ha hecho y pues únicamente le pedí a él que me dijera lo puntual y pues él simplemente y sencillamente me puso que es director de la División de Neurocirugía Pediátrica del Centro Médico Infantil Schneider de Israel. Le damos la bienvenida. No sé si sirva. Bueno, buenos días y un placer estar aquí. Primero que nada, muchas gracias al doctor Hernández Salazar por invitarme y al Hospital 20 de Noviembre. Realmente es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Durante estos días voy a darles 3 pláticas y conforme estaba escuchando la plática del doctor Salazar, y una plática que escuché en días anteriores de Steve Jobs, que se las recomiendo. Estaba pensando que algo que caracteriza a las pláticas que voy a dar es la conectividad, y veo también aquí un público muy joven también, así que les voy a platicar brevemente 2 historias de mi vida que se relacionan a la conectividad, que también se relacionan a las pláticas que les voy a dar. Las pláticas son sobre. Ahora les voy a hablar un poco de epilepsia, de la historia de la epilepsia, de la cirugía de la epilepsia. Mañana vamos a hablar de cirugías en útero y pasado mañana cirugías para tratar la espasticidad. Y lo que tienen en común estas 3 poblaciones de niños e incluso adultos que operamos es que son poblaciones, quizás llamarlas de tipo B, o poblaciones relegadas que no se les ha puesto toda la atención que deban de ponerse, y estamos viviendo en una era donde somos la generación que estamos recolectando los frutos de la historia, de cómo llegamos a poder conectarnos y hacer conectividad entre nosotros y nuestros pacientes, nosotros y nuestros colegas, formar grupos, nosotros y grupos de padres. Entonces creo que eso es lo que caracteriza. Les voy a contar rápidamente. Voy a empezar con la historia que platica Steve Jobs en un discurso que dio en la Universidad de Stanford, brevemente. Dice que cuando él fue a la universidad, a los 6 meses se salió de la universidad, pero se quedó en el campo, en el campus, y fue a tomar algunas clases o nada más escuchar, y tomó una clase de caligrafía que dice que no le iba a servir para nada en la vida, pero le gustó y dijo que estaba muy bonita. Y 10 años después, cuando inventó la Macintosh, dice que le vino hacia atrás, en retrospectiva en su vida, la clase de caligrafía, y por eso hizo las teclas de la computadora bonitas y los espacios y toda la caligrafía. Dice que cuando ve hacia atrás en su vida fue como conectó los puntos. De mi experiencia propia, y quizás aprovecho también para compartir, como dije, con este grupo de gente joven, lo que yo hago hoy día, mucho de lo que hago fue de casualidad, fue como eso que le pasó a Steve Jobs. La vida me llevó a tratar a niños con espasticidad y niños con epilepsia sin haberlo querido, específicamente con la epilepsia. Cuando fui residente no tuve experiencia con cirugías de epilepsia porque no había nadie que las hiciera. Y durante uno de 2 fellowships que hice, una de las doctoras que fue mis maestras hacía un poco de cirugía de epilepsia, y sí me atrajo mucho, y quizás me atrajo más porque no lo había yo hecho, no lo había visto, era innovador. Al año siguiente, más por necesidad que por curiosidad, necesitaba yo hacer un segundo año de fellowship para poder quedarme en Estados Unidos, que es lo que yo quería, a trabajar.
uno de los programas de fellowship que se abrió era de cirugía de epilepsia. Y lo tomé y me aceptaron. Acepto que no era ni mi vocación ni mi pasión, y estando en el programa no solo desarrollé ese amor por cirugía de epilepsia, sino que también en el tiempo extra que había me dijeron, ¿por qué no haces cirugía ve a ver las cirugías de estimulación cerebral profunda? Y también terminé, por azares del destino, aprendiendo a hacer eso. Y conectividad, eso es también parte de lo que me conectó con el doctor Salazar. Entonces es muy interesante y muy lindo ver cómo durante la vida podemos tomar los puntos que quizás no pensamos que nos conectan y eventualmente hacen parte de ese camino. En cuanto a la espasticidad, que también les voy a dar una plática en unos días, durante ese año también de fellowship en neurocirugía pediátrica, uno de mis mentores constantemente me decía, una vez al mes, ven conmigo, vamos a otro hospital, que era un hospital que no era parte de eso, porque ahí él veía pacientes con espasticidad y los operaba. Y nadie quería ir a hacer esas cirugías porque no eran atractivas, no eran los grandes tumores que sale uno como héroe de la cirugía. Eran cirugías cortas, chiquitas, para una población de niños con parálisis cerebral, que no tampoco los vemos diariamente en la sociedad, entonces muy poco atractivo. Pero eso que me estuvo llevando con él me metió muy dentro del corazón su propia filosofía de por qué poblaciones de este tipo necesitan incluso más atención. Entonces los puntos se conectan y con eso empiezo la plática. Perdón que les conté algo personal. Este es el hospital donde trabajo en Israel. Es el Centro Médico Infantil Schneider. Lo que se ve hacia atrás, los edificios, es Tel Aviv, y atrás de eso está el mar Mediterráneo. Y bueno, les voy a platicar un poco de la historia de la epilepsia. ¿Y por qué? Porque son todos esos puntos de conectividad que antiguamente uno dijo algo, el otro dijo algo, y nada más nos tomaron 2000 años llegar a poder poner suficientes puntos para poder hacer cirugía de epilepsia. Pero está bien, así es, nosotros tenemos la felicidad y honor de poder ser esa generación que en este punto de la historia nos tocó ya recolectar esos puntos y hacer las grandes maravillas que podemos hacer hoy día. Entonces, bueno, la epilepsia se reconoce desde la época de la Biblia. Hay algunas partes escritas como Nafal, Nofel, Nikpa, que en hebreo significa se cayó, se recayó y se congeló, que hacen mención sobre alguien que tuvo una convulsión epiléptica, poseído por un poder malévolo, un ataque de furia, como hablaba también el doctor Hernández. En Babilonia, también en el libro de Sakiku, también hablan de como un aura, ¿no? Es él nuevamente, se me presentó esa sensación de que algo me va a pasar y de repente se caían o se convulsionaban o tenían el ataque de ira. También describían que las piernas se flexionaban, salivación. Paralelamente, y los estoy hablando desde la época antes de Cristo hasta nuestra era, entonces en los años 500, 600, en India, tenían varios libros que aquí pueden ver, y en este libro, el Charaka Samhita, también hablan de pérdida de la memoria, pérdida de la conciencia, convulsiones con aura. Entonces son épocas donde iban describiendo y sus observaciones. Los tratamientos eran, como verán, mágicos o filosóficos o contra demonios. En China estaba el libro de medicina interna del emperador amarillo, que era una compilación de médicos chinos, y ya empezaban a ver que sí habían niños que nacían con epilepsia, y bueno,
el yin yang y los 5 elementos, la forma que trataban de tratarlo. Y bueno, llegamos a la época de Grecia con Hipócrates. Hipócrates fue algo increíble, como todos saben, pero algo que a mí me maravilló cuando leí es que en toda esta época que todos están hablando de demonios y de elementos, de repente viene él y no tenía resonancias magnéticas, ni tomografías, ni resonancias funcionales, y dice que la epilepsia viene del cerebro, así, en este año. Y dicen nada de demonios, que también piensen en esa época, decir, los demonios, esto que todo el mundo piensa, no existen, y esto viene del cerebro, tampoco viene del corazón, no viene del estómago, como muchos pensaban. Y también, bueno, siguió con sus propias observaciones. Y bueno, vienen otros griegos también que siguieron describiendo, ¿no? Que olores también, el aura de olor, que también puede ser parte de la epilepsia, que las ruedas rotantes pueden causar epilepsia, o sea, elementos epileptogénicos. Julio César fue muy interesante esta época, él tenía epilepsia y le daba epilepsia cuando veía a sus soldados, sus ejércitos marchar, porque era el estímulo fotogénico, y también, como en esa época reconocían que también los tornos podían ser epileptogénicos. Entonces a los esclavos, antes de elegirlos, los ponían para ver el torno, y al que le daba epilepsia pues no era un buen esclavo, entonces no lo compraban. Sí, sí. Bueno, siguieron viendo que esto está interesante, esto lo puse porque desencadenantes el vino y el sexo. Hoy día, como decía el doctor Hernández, que a veces somos crueles y para poder localizar la epilepsia ponemos a nuestros pacientes a que tengan varias convulsiones. En las unidades de vídeo, electroencefalografía, donde queremos ver la convulsión, no siempre les da convulsiones y pueden estar ahí varios días y no les da. Entonces, una de las cosas que a veces se da es darles vino o cerveza o alcohol, aunque está medio raro poner a alguien con alcohol en el hospital, pero sí les genera la epilepsia. Entonces, desde entonces ya veían. Aulus Cornelius Celsus siguió describiendo la época, ya nos acercamos a nuestra era. Y bueno, también aquí lo interesante fueron las dietas. Hoy día, como les voy a mencionar después, hay dietas especiales como la dieta ketogénica que sirve para tratar la epilepsia. Entonces aquí, desde entonces ya son muchos pedacitos de cosas que la gente iba observando, pero acuérdense que no tenían smartphones, ni iPhones, ni Samsung, ni nada, y no había internet. Entonces no le podía decir al de la otra parte, esto es lo que estoy viendo. Entonces no había conectividad de información. Describieron las convulsiones tónico-clónicas, lo que eventualmente después se convirtió en la parálisis de Todd, que después de tener una convulsión hay una parálisis temporal transitoria. Y bueno, esta es como un resumen, un metaanálisis de la época de qué existía para tratar la epilepsia. Y como ven aquí, no había nada, sin ningún medicamento efectivo, ni aunque se lo hayan encontrado en la naturaleza, o sea, nada. Galeno fue quizás el último que hizo algo interesante a partir de este momento y luego durante toda la época de la Edad Media. O sea, son casi 1000 años de que no hubo avance después de él. Pero también, como Hipócrates dijo que parecía que habían epilepsias que venían del cerebro, y describió también la teoría de simpatética, que no se quitó quizás hasta el Renacimiento después, donde pensaban que venía del estómago o de otras zonas del cuerpo. Y fue el que introdujo también el término de aura, que era como una brisa de aire frío que uno de sus pacientes describió antes de tener la convulsión. Después,
con la cura milagrosa de Jesús hubo un receso, porque la gente volvió a pensar que era la epilepsia de algún origen demoníaco. Entonces nuevamente hubo un receso, y ya cuando empezaban a hablar que era del cerebro, otra vez se ignoró esa parte. En paralelo, en el mundo islámico también habían científicos y médicos que describieron epilepsia, y de la misma manera en América, que en un momento les comento. Como les decía, 1000 años de que nada más siguieron haciendo descripciones de qué eran las convulsiones, y si un ataque de ausencia podía ser considerado también epilepsia. Entonces era mucho de la discusión de la época. Por este lado del mundo, nuestros queridos aztecas también describieron interesantemente la epilepsia, y pensaban que eran espíritus malévolos de mujeres que se habían muerto durante el parto. Los incas también describieron, por todas partes, ¿no? O sea, pasaba en todo el mundo, pero nos hablaban con nosotros para decir, ¿nos está pasando a todos o es algo que sucede? ¿Saben cuál es el porcentaje de epilepsia en la población normal? 1%, más o menos, en todo el mundo. O sea, es una enfermedad o una condición que sucede muchísimo. Nada más para darles un poquito de proporción de lo que les decía, de cómo es una condición que está un poco relegada realmente, aunque sí existen esfuerzos. Muerte por infarto cardíaco, para alguien que tiene una condición cardíaca, es alrededor de 2.5%. O sea, para ese 2.5% de gente que se va a morir del corazón, que tienen una insuficiencia cardíaca o cualquier otra condición, es 2.5. Todos conocen todos los esfuerzos y todos los medicamentos y todas las visitas médicas que la gente con condiciones cardíacas o incluso sin ellas, y toda la medicina preventiva que se hace para ese 2.5%. ¿Saben cuánta gente con epilepsia se muere? O sea, gente que tiene epilepsia, ¿qué porcentaje se va a morir eventualmente de su epilepsia? 1%. No está lejos, ¿verdad?, del 2.5. ¿Y qué esfuerzos se hacen? Poquitos, muy poquitos. Bueno, durante el Renacimiento se vuelve a abrir la página de qué es la epilepsia, si viene realmente de los demonios o si hay algo más que se puede hacer. Y nuevamente, no hay medicamentos. O sea, llegamos a esta época y no hay un solo medicamento. Ni siquiera se encontraron con la marihuana de casualidad por ahí para ver si les funcionaba, que algo sirve hoy día. Y sí, no la usaban. Y bueno, llegamos un poquito más, ya acercándonos a nuestra era. Entonces, durante el siglo XVII, aquí ya hay nombres que van a empezar a reconocer. Entonces, Rolandos describió la epilepsia rolándica, que es de la zona motora. John Locke empieza a describir lo que eventualmente Jackson describió como convulsiones focales motoras. Todo esto va a llevar a empezar a entender de dónde vienen ciertas funciones del cuerpo, del cerebro. Thomas Willis, conocen el círculo de Willis, las arterias del cerebro. En toda esta época fue el principal contribuidor de epilepsia y escribió un libro con varias patologías. Y esto está muy interesante. Sugirió que los ataques epilépticos se originan de contracciones de las meninges, de la dura madre y de la aracnoides, y de la pia madre, que exprimen los espíritus animales, que era una teoría de Galeno, del cerebro hacia los nervios periféricos. Entonces aquí esta es una combinación todavía como queriendo decir, bueno, Galeno y toda la época medieval no estaban correctos del todo, pero sin dar un paso tan grande y decir, no, eso no. Ahora, no tenían tantas formas de comprobarlo, pero aquí empiezan otra vez a abrir la caja, pensar fuera de la caja.
En el siglo XVIII tenemos a William Cullen, que también vuelve a describir que hay convulsiones parciales, que no necesariamente tienes que convulsionar para que sea epilepsia. Y también empezaron a hablar de energía. ¿Pero qué energía? Ni siquiera sabían que existía la electricidad, pero empezaron a hablar de energías. Igual que bueno, los chinos hablaban también de los 5 elementos, de la tierra, de la madera, del fuego. Entonces, Morgagni dice que la epilepsia se origina de anormalidades estructurales del cerebro como gliosis y abscesos. Esto es también una observación increíble porque hoy día sabemos que una de las mayores causas de epilepsia es esclerosis temporal múltiple, que es un tipo de gliosis. Y también sabemos que cuando uno tiene abscesos en el cerebro se causan ataques de epilepsia muy fácilmente. Tissot, esta es la primera medicina que algo sí tenía efecto real sobre la actividad eléctrica del cerebro, que era la valeriana, que hoy día también se puede comprar en farmacias sin receta para estrés, espasmos musculares, pero sí se sabe que la valeriana fue el primer medicamento que algo sí hacía para la epilepsia. En el siglo XIX, y esto es súper interesante, esta es otra vez la parte de conectividad y de la fortuna que hoy nosotros tenemos de poder ver todo ese panorama ya conectado y armado, el rompecabezas, pero miren nada más históricamente distintas cosas. La electricidad. Entonces, en 1600, William Gilbert empezó a hablar de que cuando frotaba dos sustancias se causaba algún tipo de energía. ¿Cómo voy para atrás? Aquí. Thomas Brown también escribió un libro basado en esas observaciones. Y luego Benjamin Franklin, yo voy a ser honesto, y yo pensé que él fue el que describió la electricidad. Así crecí, tal vez porque lo vi en la caricatura de Cantinflas, pero Benjamin Franklin no descubrió la electricidad. Lo que hizo fue en su experimento con el papalote y la llave, nada más demostró que un rayo es la misma energía que una chispa que sale cuando se frotan dos elementos. Y el que realmente descubrió la electricidad es Volta. Incluso construyó la primera batería. Y ahí tienen su primera pila de voltaje, quizás. Y Volta y Galvani, ahorita van a ver, tuvieron una rivalidad. Galvani, esto también es muy interesante, es el primero que descubre que los animales tienen electricidad. ¿A quién se le ocurre empezar a ponerle electrodos a una rana? Había gente que era su ocio. Y bueno, sí, descubrió que las ranitas tenían electricidad. Todos esos elementos chiquitos se van acumulando. Hoy para nosotros es obvio, ¿no? El cerebro, electroencefalograma, sale electricidad del cerebro. Pero no sabían en ese entonces ni siquiera que salía electricidad de los cuerpos. Ahora, en esta época, es la época de Napoleón y de la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad y primera facultad de medicina en Europa. Había también mucha política, como todos sabemos que hay en todas partes. Y Volta era un seguidor de Napoleón y Galvani era un oponente de Napoleón. Y por lo mismo, su observación de que había electricidad de los cuerpos fue negada durante 50 años. ¿Por qué? Porque a Volta no le parecía. Y como Napoleón tampoco quería mucho a Galvani, entonces la universidad ignoró todos sus descubrimientos y nuevamente, además de los 1000 años de retraso que ya les dije de la época medieval, otros 50 años. ¿Por qué no? No son los últimos años de retraso, ahorita vamos a seguir viendo. Bueno, siguiendo con la electricidad, ya sabemos entonces que hay electricidad en los cuerpos de animales y ahora los siguientes investigadores empiezan a descubrir que la electricidad viene del cerebro. Entonces, primero hubo que ver que, así como las ranitas, también que los seres humanos también tenían electricidad. Entonces, Dubois fue el que encontró que de los músculos salía electricidad, hizo la primera electromiografía. Y luego, aquí les voy a regresar para que vean la foto de Hitzig y de Fritsch, son ellos.
eh, hacen los primeros experimentos en humanos donde ven, y en animales, donde estimulan la corteza cerebral. O sea, es lo que equivale hoy a potenciales motores evocados o potenciales sensores evocados, y hacen ablaciones del cerebro y empiezan a ver que se crea electricidad, y que a través de electricidad se puede estimular el cerebro para mover una extremidad. Lo que tenían para medir electricidad era el galvanómetro. Y luego, bueno, en esta misma época empiezan a poner también los puntos juntos de qué es lo que hace epilepsia. Si un ataque tónico-clónico es igual que un ataque parcial o un ataque de ausencia. Entonces eso es lo que hace la fenómena de epilepsia, es todo el espectro. Y bueno, no los voy a aburrir ahorita con tanto detalle, pero siguen describiendo, siguen poniendo junto todas esas partes, y también empiezan otra vez a teorizar. La última teoría que teníamos era que las meninges exprimen una energía del cerebro hacia los nervios periféricos y por eso se contrae el cuerpo, ¿no? Entonces, esto sí está, perdón. Por ejemplo, Brown dice que la epilepsia es una descarga eléctrica vasomotora, o sea, ya, además de las meninges ya le metieron ahora las arterias, y tanto él como Tanner, y en esa época, por alguna razón pensaron que venía todo del tallo cerebral, más específicamente de la médula, pero así que era como energía que se acumula y explota en algún momento que el cerebro ya no lo puede manejar. Ahora, la energía ya saben que hay electricidad, entonces están diciendo que hay electricidad que se acumula, se exprime, llega a la médula espinal y en algún momento el cerebro ya no lo puede controlar y entonces hay una explosión y se divulga, se dispersa y causa la convulsión. Entonces esas son las teorías de la época, hasta que llegamos aquí a Jackson. Jackson es muy interesante porque su esposa tenía epilepsia. Entonces Jackson empezó a estudiar los ataques generalizados tónico-clónicos de su esposa, pero se dio cuenta que era muy difícil estudiarlo en personas porque perdían la conciencia, no colaboraban y el ataque era tan rápido. Generalmente los ataques pues, son de menos de un minuto que no le daba tiempo de estudiar nada. Entonces decidió que se iba a enfocar más en los ataques focales. ¿Qué es focales? Que la gente no pierde la conciencia, no se cae, no se golpea y se les contrae una sola parte de la extremidad y están conscientes. Entonces puede ser así nada más que se les empieza a mover la mano y tenían pues, más tiempo y se pueden repetir más. Entonces tuvo más tiempo de estudiar eso. Y gracias a, nuevamente, conectividad de la época y que aquí ya hay un poquito más de conexión entre diferentes países, incluso continentes, la información ya empezaba a pasar un poquito con más velocidad. En esta época está Broca. Broca, han oído de la zona de Broca, que es la zona de producción de lenguaje. Entonces Broca también había ya publicado que de la zona opercular frontal y de la zona temporal marginal es la zona de lenguaje. Entonces Jackson, que ya estaba también formulando todas sus teorías de que en la zona rolándica, en la zona motora, controlaba movimientos de la mano, algo así, un tipo de información donde encuentra que una zona muy focal del cerebro es responsable de cierta función, reforzó también sus observaciones y de ahí también dedicó el resto de su vida para investigar sobre la zona motora. Entonces empezó a ver que también, o sea, la zona motora en el cerebro está la zona que controla la parte que mueve el pie, que es más arriba en el cerebro, luego viene la parte de la mano y más abajo viene lateral la parte de la cara. Y son las cosas que él fue también viendo gracias a la epilepsia. O sea, veía a algún paciente que su epilepsia era en el pie, entonces después cuando hacían las autopsias o
incluso después los empezó a operar también. Pero recuerden, no habían resonancias magnéticas todavía para ver si había algún tumor o había algo que causaba la epilepsia. Una de las cosas que escribió, la epilepsia no es un síntoma aislado ocasional, y nuevamente poniendo juntos en el rompecabezas, un paroxismo de olfato, o sea, una aura olfatoria también puede ser epilepsia. Alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, también mencionó, todo esto puede ser epilepsia. Y entonces juntó todo esto y hizo la primera definición del espectro de epilepsia todo junto, que podía incluir un aura, pérdida de la conciencia, convulsiones que empiezan de un lado y que se dispersan hacia el otro lado. Y en 1857, la primera medicina efectiva, después de la valeriana, que fue el bromuro de potasio. Trataron a 14 de 15 personas exitosamente, que se les bajó la frecuencia de epilepsia, y en 1881 se empezó a usar ya más comúnmente en Europa. Y miren, 1886, Jackson y Horsley hacen la primera cirugía de epilepsia. Vieron que alguien tenía ataques focales contralaterales a lo que ellos pensaron. Nuevamente, no hay tecnología, y ¿qué hicieron? Abrieron el cráneo y del otro lado, y a ver qué se encontraban, y se encontraron lesiones. Obviamente se les murió uno de ellos. Siglo XX. Ok, ya tenemos mucha más conciencia de la epilepsia, más conceptos, ya se acepta que viene el cerebro, y ahora viene la parte social, ¿no? O sea, ¿dónde están este 1% de la población? ¿Dónde están los que los van a atender? Entonces empezaron a hacer asilos, hospitales, un poquito más de conciencia social de que esta gente necesitaba ayuda. Les había dicho que no era la última vez que les iba a decir que había un retraso en todo el avance, y no fue a propósito que traje aquí un poquito de los psiquiatras, pero es la realidad que en esa época los psiquiatras dijeron, esto no es del cerebro mecánico o anatómico, esto es algo de la psique, y entonces empezaron a hospitalizar a la gente en asilos psiquiátricos y negaron que la epilepsia pudiera ser algo más fisiológico o focal, y nuevamente 60 años de retraso. Electroencefalograma. Ya sabemos que hay electricidad, que viene del cerebro, pero ahora ¿cómo la veían? Entonces aquí viene una serie también de descubrimientos, inventos increíbles que son pasos agigantados para entender la epilepsia mejor. En 1912, Kaufman hace los primeros registros de ondas anormales del cerebro. Yo personalmente tampoco sé cómo lo hizo, porque no había forma de imprimir, o sea, no era un electroencefalograma como conocemos, bueno, hoy está en la pantalla, ¿no? Pero antes también, que estaba impreso en papel. ¿Vieron ahí el aparatito que hayan inventado que se movía de alguna manera acorde a la electricidad del cerebro? Y hasta que pudieron tomarle fotos a cómo trasladaban o transicionaban esa información que veían en el aparato que se movía a un papel, con el galvanómetro. No creo que tenía una foto, pero bueno. Y bueno, en 1929, Hans Berger inventa el primer electroencefalograma, donde pudo ya poner electrodos en el cuero cabelludo y ver la actividad eléctrica del cerebro. Y vio los primeros picos de la actividad eléctrica del cerebro, y diferenció entre aquellos picos que se ven cuando tienes un ataque epiléptico o los que tienes cuando no estás teniendo un ataque, que igual se ven muchas veces.
Ahora en el continente americano, bueno, también en Inglaterra, en Cambridge, este grupo de médicos, Holloway en Cambridge y Lennox, han oído de las convulsiones de Lennox-Gastaut, Lennox, y los hermanos, la pareja de los Gibbs, cada uno tenía su electroencefalograma y empezaron a hacer electroencefalogramas, y los Gibbses son los que lograron finalmente imprimir el electro en papel. Estas son de las primeras ondas que lograron ver, y también vieron actividad ictal y actividad interictal. Ictal es cuando tienes la convulsión, interictal la actividad cerebral patológica entre convulsión y convulsión. Miren nada más esta definición, después de tantos años. La epilepsia es un paroxismo de disarritmia cerebral. Finalmente le dieron al clavo, ya encontraron, ¿qué año? 1937. Les dije que somos los afortunados que estamos muy cerquita de esa época, que ya estamos recogiendo los frutos de toda esta historia. El doctor Jasper era psicólogo. Aquí empieza una historia también muy interesante. Jasper, sin saber que estos dos grupos estaban haciendo sus electros independientemente, en Rhode Island también tenía su electroencefalograma y empezó a hacer observaciones obviamente de epilepsia. Perdón. Y en 1937 invitó al doctor Penfield, perdón, aquí me faltó una D, una L y una D. Penfield era un neurocirujano de Montreal, que los que estamos en el mundo de neurocirugía es un nombre muy grande. Lo invitó a que venga a ver sus electroencefalogramas y a convencerlo, que le tomó tiempo, que le opere 2 pacientes. Porque le dijo, tengo aquí 2 pacientes que la epilepsia está llegando todo el tiempo de una zona muy focal, quiero que les abras el cráneo y que les saques lo que tengas que sacar. Abrió, se convenció, los operó, encontró 2 lesiones y también creo que se les murió un paciente, operó a 2. Pero encontraron, o sea, cuando abrió el cerebro encontró que había una lesión que gracias al electroencefalograma la habían encontrado. Nuevamente, en esta época no había pruebas de imagen para encontrar, creo que en esta época paralelo ya empezaban a hacer neumoencefalogramas, que ahorita les comento también. El caso es que hicieron romance y eventualmente Penfield convenció a Jasper que se viniera a vivir a Montreal y crearon el primer centro de epilepsia en McGill y hicieron miles y miles de electroencefalogramas y empezaron a operar muchísimos pacientes. Y de ahí surge también la historia de la cirugía de epilepsia moderna. En paralelo, conectividad, Kodak empieza a inventar las tiras para hacer video, además de las fotos. Se inventan los transistores, todo esto necesario para eventualmente se inventa la televisión, para poder hacer una cámara de video y llegar a nuestra época donde podemos hacer un video EEG, que es un electroencefalograma con monitoreo con video. ¿Qué es lo que esto hace? Es lo que hoy día actualmente hacemos en centros que tratamos pacientes con epilepsia para poder ayudarles también incluso con cirugía. El paciente se hospitaliza, se les pone un electroencefalograma en el cráneo, pero por fuera del cráneo, a nivel de cuero cabelludo, y se quedan en ese cuarto durante 1, 2 o 3 días, lo que se necesite, mientras se está filmando constantemente al paciente, de tal manera que cuando les da la convulsión, se puede ver en el electroencefalograma en paralelo qué es lo que le pasó al cuerpo.
por darles un ejemplo, si la convulsión es una convulsión muy rápida, que parece que todo el cuerpo tiembla, con el video se puede hacer como cámara lenta y ver que antes de que el cuerpo, que parecía que se convulsionó al mismo tiempo todo, lo primero que se mueve es la mano derecha. Y si eso se correlaciona con un electroencefalograma, que los primeros picos, antes de que se vea todo el electro con picos por todas partes, el primer pico se vio del lado izquierdo contralateral y que hay una buena correlación, entonces esto es lo que nos dice, bueno, aquí hay una lesión o aquí hay algo, puede ser el foco epileptogénico, que tiene potencial para, si lo sacamos, curar la epilepsia. Ahora sí, viene la época donde también recibimos más ayuda. Se inventa la tomografía axial computarizada, se inventa la resonancia magnética. En Francia, el doctor Guestot también describe los ataques de tipo Lennox-Gastaut, que son caídas con pérdida de la conciencia. Y como son convulsiones que uno como que se desmaya, describió bien la diferencia entre qué es desmayarse y qué es tener un ataque de caída. Hoy día la estereoelectroencefalografía es como el tema más caliente desde hace 10 años o menos, donde es como el utensilio más efectivo para encontrar focos de epilepsia. Hasta hace, digamos, 10 años, bueno, les sigo explicando nada más para que vean desde qué año descubrieron la estereoelectroencefalografía. Va a ser más claro. Vuelvo a eso en un momentito. En estos años, todas las medicinas que ya conocemos, son viejas, o sea, la fenitoína, la carbamazepina, son de los años 30, 50 y siguen siendo los que más se utilizan. Y después, obviamente, tenemos todos los medicamentos nuevos. Benzodiazepinas también en los 60 empezaron a ver que funcionan. La dieta ketogénica es comer más grasas que cualquier otra cosa para fomentar el uso de los cuerpos ketónicos, que también disminuye la epilepsia. Okay. Específicamente para cirugía. Se habían hecho trepanaciones en el pasado, castraban a la gente para tratar de ver si se les quitaba la epilepsia. Y como os dije, Jackson fue el primero que hizo una resección, y después Penfield, Forrester y Krauss en Europa empezaron a hacer ya resecciones más serias. Y llegamos a hoy día. ¿Qué tenemos hoy día? Final de la plática. Tenemos técnicas de monitoreo para investigar y descubrir a la Sherlock Holmes de dónde viene la epilepsia. Entonces, esta es la posición de los electrodos de un electroencefalograma normal. Internacionalmente se conocen estos puntos. Si dicen C3 o F3, todo el mundo sabe en dónde está posicionado, que es el lóbulo frontal o el lóbulo occipital en la parte media, en la lateral. Este es un electroencefalograma en esteroides para poder todavía incluso ver zonas esfenoidales. No es lo normal, esto también fue así como más en investigación. Y como dije, hasta antes de que se aceptara la estereoelectroencefalografía como la técnica y modalidad probablemente con más chances de encontrar focos epilépticos, esto es lo que se hace de forma muy estándar. Lo que les dije, típicamente el paciente viene a hacerse un video EEG al hospital, pasa 1 o 2 días, se encuentra que quizás hay relación entre el lado del cerebro, tal vez el hemisferio o algo más focal, con la parte del cuerpo que se le empezó a mover primero, y entonces puede haber o no correlación con una lesión en la resonancia magnética, y si queremos
estar todavía más seguros de qué parte es la que queremos quitar del cerebro, se ponen electrodos corticales. Se hace una craniotomía y hay diferentes tipos de electrodos. Esto es una parrilla con 64 electrodos. Después de esta cirugía se cierra el cráneo, el paciente regresa al cuarto de monitoreo de video electroencefalograma y esperamos a que tenga otra vez la epilepsia y ya específicamente se recibe una zona más focal, digamos, del 46, 47 y 39, y esto es lo que se puede después ir a cirugía y quitar ese pedacito específico del cerebro. Esta es una radiografía nada más para ver cómo se ve después de esa cirugía. Estos son diferentes electrodos, entonces tenemos parrillas de diferentes tamaños y están también las tiras, que pueden ser de 4, de 6, de 8 electrodos, que también son para zonas más específicas. Y este es un electrodo profundo, que también esto, la estereoelectroencefalografía se hace con electrodos profundos. Aquí pueden ver que a través de un pequeño hoyo se pasa el electrodo por todo el hipocampo y estos tienen a veces hasta 12 contactos, nuevamente para las mismas causas. Perdón, esto nada más fue una mareada para que se despierten. Bueno, este es EEG, es estereoelectroencefalografía, es lo que les decía. Hay diferentes formas de introducir los electrodos. Yo uso esta técnica, que es una plataforma software donde se puede poner la resonancia junto con la tomografía del paciente y determinas en la computadora de dónde a dónde quieres que vaya tu electrodo. Entonces tú le dices, este es mi punto de entrada, este es mi punto de target, y crea una plataforma que se imprime en una impresora 3D. La plataforma es enviada, se monta al cráneo y cada uno de estos es ya la trayectoria para poner el electrodo. Este es un electrodo que ya está saliendo, después se quita la plataforma. Así se ve un electroencefalograma cuando pones una parrilla y 10 electrodos profundos también. Bendecidos sean los neurólogos que saben leer esto. Yo nomás busco piquitos ahí, me dicen, este pico está bien, ese es buen pico. No, no es cierto, sienten. Y se puede llegar a resecciones de este tipo. Este es un paciente de 14 años que tenía displasia cortical occipital, en la parte de atrás, y tanto en la resonancia magnética se veía que esta parte estaba lesionada y los electrodos también dijeron que todo ese pedazo tan grandote era causa de epilepsia. Y bueno, también reconectándonos con la plática del doctor Hernández Salazar de ética, aquí vienen muchas preguntas. Una de ellas es, si le quito, ¿qué le pasa a este paciente? Si le quito ese pedazo, se queda ciego de la mitad de cada ojo. Y es un niño, el niño no puede hacer decisiones, digamos. Entonces vienen las preguntas hacia los padres. Y es una pregunta donde ponen en la balanza dejar hemiciego a su hijo versus quitarle la epilepsia. Y con los porcentajes que sabemos que se quita la epilepsia, que esto es alrededor de 50-70% de chances de no tener epilepsia nunca más en la vida. O sea, todavía hay un 30% que se convierte quizás en 50% de que le puede regresar la epilepsia, pero a niveles mucho menores. Y bueno, ya vieron qué decidió la familia. Este niño tiene 5 años de operado y no ha tenido una sola convulsión más. Y era un niño que convulsionaba como 10 veces diarias. Y les permite que ahora el cerebro, que no tiene toda la electricidad que les está molestando de la parte epiléptica, pueda funcionar mejor. Entonces de repente estos niños empiezan a estudiar mucho mejor en la escuela, son menos agresivos, se comunican mejor, juegan mejor con otros niños, duermen a las horas que tengan que dormir, duermen mejor. Entonces muchos beneficios, que es una cirugía con resultados muy bellos.
pero con muchos esfuerzos, como vieron, y requiere conectividad de grupos de trabajo, neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, trabajadores sociales, psicólogos. Todo, es un grupo que trabaja de manera juntamente o algo así, perdón por el español. Este es un robot que también es de lo nuevo que está sucediendo. El robot ayuda a meter los electrodos. No es la robótica todavía que hay en otras partes, pero es un brazo robótico que también, de la misma manera que vieron que se puede programar el punto de entrada y el punto de target, entonces en vez de tener la plataforma, por decirlo, la que les enseñé que yo uso, el robot sabe llevarte de un punto a otro, nada más le dices siguiente punto, entonces se coloca automáticamente y ya con la trayectoria para introducir el electrodo. Este robot se llama Rosa, nada más cuesta $500,000 el que quiera comprar. Manuel. No. Hay otras cirugías también que hacemos en epilepsia que son de resecciones, donde se puede cortar las conexiones internas del cerebro para que se llaman hemisferotomías funcionales, calosotomías, que también se corta el cuerpo calloso, o sea, cortar conexiones del cerebro para que no se propague la epilepsia. Otras modalidades que hay para tratar de la epilepsia son implantes, también es un mundo muy interesante. Este es el estimulador de nervio vagal, donde se amarra alrededor del nervio vagal en el cuello un coil que a través de una batería recibe electricidad. No se entiende muy bien cómo funciona, pero parece que la electricidad a través del nervio vagal en el cuello regresa hacia la zona del tallo cerebral y de ahí se dispersa la electricidad también a zonas corticales y calma la epilepsia. Sirve para algunos pacientes, a la mayoría para disminuir un poco los ataques. En porcentaje, la compañía que vende esto hoy día dice que alrededor de 6% les puedes quitar la epilepsia, o sea, curarlos. Este es otro estimulador también nuevo relativamente, de la última década. Me parece que siguen usándolo solamente en Estados Unidos. No sé si en México ya está entrando, no, nada más en Estados Unidos. Tuve oportunidad todavía antes de que fui a Israel, cuando vivía en Estados Unidos, de poner 2 de estos en pacientes. Solamente se puede en pacientes adultos, de 18 para arriba, pero es una tecnología muy interesante. Esta es la batería. La batería se hace una zona para acomodarla dentro del cráneo, o sea, se quita un pedazo de cráneo y en vez de cráneo se sienta la batería aquí. Y tiene 2 electrodos, que solamente uno de ellos es el que está activo, el otro es como de reemplazo, por si le pasa algo al otro. Y son como los electrodos que vieron, que les enseñé, que se ponen encima de la corteza cerebral. Y esta es una batería inteligente que sabe estudiar y aprender de la actividad epiléptica del paciente específico. El electrodo mete información a la batería, bueno, y la batería tiene su software, se programa para que el neurólogo puede ver después, de aquí sale un electroencefalograma, el neurólogo le dice a la batería, estas ondas que ves son la epilepsia de este paciente, y entonces la batería aprende que cada vez que detecta esa actividad que se ve de esa forma, donde el neurólogo dijo, esto es epilepsia, suelta una descarga eléctrica. Entonces es como un desfibrilador del cerebro. Y es muy valioso para pacientes que tienen epilepsia en zonas que se llaman elocuentes, zonas que no podemos quitar porque entonces quitas la movilidad de un brazo o el habla, y que en épocas más antiguas hacíamos cortes seccionales muy pequeños en esa zona en vez de quitar todo. Ahora esto viene a reemplazar y también tiene resultados muy muy lindos. Tenemos la estimulación cerebral profunda, donde podemos poner también electrodos profundos en zonas específicas del tálamo y pasar electricidad, y también tiene un valor importante para ciertos pacientes que
otras modalidades no han servido. Y esto es también de lo último que hay en el mercado y que está tomando mucha fuerza y boga, que son ablaciones con láser. Parecido un poquito a todo lo que ya empezaron a oír, que se introducen electrodos específicos a zonas del cerebro, a diferencia que una vez que se descubre dónde está la epilepsia, se intercambia ese electrodo que nos demostró dónde estaba la epilepsia por una fibra, como una fibra óptica que tiene un láser en la punta. Y este es uno de las dos compañías que hacen esta tecnología de láser que existen. También es por estereotáctico que se introduce el láser. La parte de la belleza de esta tecnología es que mientras se empieza a prender el láser, que lo que realmente hace es quemar y hacer una ablación, se hace en vivo cuando el paciente está bajo la resonancia magnética. La resonancia magnética cada 8 segundos puede ir enseñándonos la temperatura en esa zona específica, y sabemos que a temperaturas de 60, 70 grados es un daño irreversible. Entonces el software de la resonancia puede enseñar la zona que quieres quemar y los colores que ponen, digamos, amarillo o rojo, te dicen si estás llegando a una temperatura que todavía es reversible el cambio o si ya quemaste de forma irreversible. Y es muy específico y también sabe quemar zonas muy específicas. Este es un amartoma hipotalámico también, que se puede hacer este tipo de cirugía estereotáctica con mucho menos morbilidad. Esta es una hipocampectomía que se hace también con ablación, con la gran ventaja que no hay que cortar, por ejemplo, el neocórtex o en la zona temporal, y puede proteger mejor la memoria. Ahora, toda esta tecnología le pusieron un alto hasta hace poco, porque la gente empezó a usar, o sea, el láser salió y mucha emoción de la comunidad, pero de repente dijeron que no hay todavía mucha literatura para demostrar la ventaja del láser versus la cirugía, y apenas están saliendo otra vez ya los artículos con series suficientes para enseñar. Donde estamos parados hoy es que es una muy buena opción para hacerlo del lado derecho. Del lado izquierdo puede ser también un poco peligroso por cuestiones de memoria verbal, pero en esas probablemente va a reemplazar a la cirugía abierta porque es mucho menos invasiva y más focal. A grandes rasgos, lo que existe de literatura es que tiene un poquito menos de control de epilepsia. En este tipo de cirugía generalmente se alcanza un grado de curación de 70%, y con el láser están encontrando que es como de 50%, o sea, 50% de los casos que se curan. Bueno, y con eso termino. Estos son todos los mentores que he tenido, que siempre estoy muy agradecido con ellos, y gracias por invitarme, y estoy para contestar preguntas si quieren. Gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Amir? Pues creo que no. Bueno, le damos las gracias al doctor Amir, le entregamos su reconocimiento.